Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 5, dice así la palabra del Señor, la cual la leemos con toda reverencia. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Israel pide rey. Y en medio de tanta rebeldía siempre hay alguien que termina pagando los platos rotos. ¿Se han dado cuenta? Siempre cuando hay mucho alboroto, alguien termina pagando los platos rotos. Aquí en esta historia, ya que Israel comenzó a pedir rey sobre ellos, sabiendo que Dios mismo era su rey, para mí, en esta historia, Saúl termina pagando los platos rotos del pueblo de Israel. Cuando veo y leo la historia de Saúl no tenía ni por idea, ni por sueño, ni por revelación de nada. Antes de que esto suceda, no tenía nada idea de que él algún día sería rey de Israel. La gente ni siquiera pensaba que él iba a ser rey de Israel. Pero por ahí el pueblo de Israel deja de poner su mirada y su confianza en Dios y dice: pon sobre nosotros un rey, así como las demás naciones. El pueblo de Israel era la nación santa, la nación escogida, y no tenía un rey humano, porque ellos tenían al rey de reyes gobernando sobre sus vidas. Al justo y santo juez tenían como rey sobre ellos. Pero Israel, no Saúl, Israel comete el error de pedir rey sobre Israel. Y Saúl termina pagando los platos rotos. Él no pidió ni en sueños ser rey, y en medio del cumplimiento de su reinado se evidenció que Saúl no debía haber sido rey. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Había un varón de Benjamín hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual Cis le dijo a Saúl, su hijo: Toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Ahora el capítulo 10, versículo 24, por favor. Yo la vuelta a la página y dice así la palabra del Señor: Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey! En medio de tanto alboroto y de toda la congregación de Israel, Saúl es consagrado y proclamado rey. Él contaba con todas las cualidades físicas que alguien pusiera en lista para considerar que debería ser rey. Saúl era alto, Saúl era apuesto, era gallardo, porque hay altos, apuestos, pero el cuerpo les deja mucho que desear. Hay unos fideos así parados, pero así no era Saúl. Saúl era alto, apuesto, gallardo, es decir, un rey en persona. Así era Saúl. Y en medio de todo Israel no había otro igual a él,
por lo cual cuando lo ve todo el pueblo de Israel, lo mira, se alegra porque sus expectativas estaban cumplidas. Dios dijo, voy a darles un rey conforme a su corazón. Voy a darles un rey conforme a su corazón. Y comienza a indagar Dios por su espíritu en el corazón del ser humano. Dice, la oscuridad de un rey debe ser alto, apuesto, fuerte, con una barba abundante, no gordo, sino esbelto, no con una voz así ablandada, sino con una voz así fuerte, algo profunda, una voz del director, una voz del rey, una voz del líder. Entonces Dios dice, Saúl está perfecto al corazón de ellos. Lo consagran y todo el pueblo se alegra. Y Dios, cuando lo consagran, Dios le da su espíritu. Dios le da su espíritu para que Saúl gobernase y encamine al pueblo y a la congregación de Israel a una vida de adoración. El propósito del rey en Israel era para que dirija al pueblo a adorar a Dios y a tener una armonía moral. No para que el pueblo se desviase tras ídolos e hiciera lo que sus apetitos carnales quisiesen. Dios pone un rey y le da su espíritu para que haga esto. Pero sucede un día que Dios le ordena a Saúl lo que leímos previamente. 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 al 3. Dios le ordena a Saúl destruir a un pueblo, a una nación, a grandes y pequeños, niños y mujeres, animales y bestias. ¿A usted distingue quién era el animal y quién era la bestia? Y 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los niños de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata a todos. Entendamos algo aquí. Cuando en la Biblia encontramos mandamientos, eso significa que no son optativos para obedecerlos. Un mandamiento es una orden expresa de parte de Dios. A veces la gente piensa que los mandamientos, que lo que manda a Dios a hacer, es como Dios nos dio libre albedrío, si quiero hago, si no quiero no hago. Un mandamiento es una orden. Es una orden. Y la iglesia tiene que aprender a cumplir las órdenes dispuestas por Dios, no órdenes humanas. Antes veníamos a la iglesia y la orden humana para las mujeres venían tal vez con su pantaloncito, con sus zarcillitos, con su pelo recortado. La orden humana para las mujeres era: ¡sácate ese pantalón! ¡Sácate esos aretes! Ahí se cuelgan los demonios en los zarcillos. Ese era un mandamiento humano. Pero hay mandamientos bíblicos. Hay mandamientos que Dios los puso. ¿Sí? Sin santidad nadie verá al Señor. Otro mandamiento: trae todos los diezmos a la alfolía. A nadie le gusta, pero hay que hacerlo. Otro mandamiento es el bautismo. Otro mandamiento es participar de la cena del Señor. Y así algunos mandamientos más. Pero cuando encontramos en la palabra de Dios mandamientos, eso no es si es que quiero lo hago o si es que no quiero no lo hago. No son optativos, sino que son órdenes expresas de parte de Dios. Por lo tanto, son órdenes que debemos cumplir. Y ahí fue cuando Saúl desobedeció a Dios, porque prefirió agradar a los hombres antes que a Dios. 1 Samuel capítulo 15, versículos 7 al 9. Saúl prefiere agradar a los hombres antes que a Dios. Saúl derrotó a los amalecitas, tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a espada, y guarda lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, los más gordos, los más robustos, los más bonitos, y todo lo vil y despreciable de esos y mataron. Y cuando Saúl es interrogado por Samuel, Saúl responde: es que el pueblo quiso guardar lo mejor para ofrecer a tu Dios. Entendamos,
Saúl dijo, a tu Dios. O sea, que no era el Dios de él, o le hizo un favor a Dios. Usted puede leer un poquito más adelante. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de ovejas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. A Jehová, tu Dios. O sea, hello, no es mi Dios, es tu Dios. Oh, Saúl le hizo un favor a Dios obedeciendo en aquello. Nunca fue el Dios de él o le hizo un favor para que no diga nada. El problema de la gente es este. Y este es el pecado de Saúl, es la desobediencia de Saúl. El problema de la gente es que quiere entender lo que Dios no dijo. Y lo que Dios no dice no hay nada que entender. Dios no manda indirectas para ver si es que alguien le hace el favor de atenderlo. Decía un predicador que cuando iba manejando él y la esposa iba al lado decía, ay mira, ahí vende un pollo rico. Y él no entendió la indirecta y siguió manejando. Más 2 cuadras más adelante tenía a Godzilla ahí a su lado, estaba bravísima la mujer. No entendió la indirecta que ella le había querido que se detenga y compre el pollo ahí. Dios no es así. Dios no manda indirectas. Dios es claro. Dios es claro y directo. Y lo que Él nos dice hay que hacerlo. Pero hay gente que cree que puede leer el entre líneas de Dios. Es que hay que entender de los subliminales de Dios. ¿Qué subliminales, por favor? Es que hay que entender lo que Dios no dijo. Y lo que Dios no dijo no hay que entender nada, mi hermano. Hay que hacer lo que Dios ha mandado hacer. No es que Dios no sabe ni quiere de nosotros. Y no es que Dios se rasca la cabeza y dice, ay, ¿y ahora qué haré con fulano? ¿Qué haré con Juanito? ¿Qué haré con Melchor? ¿Qué haré con Juanita? ¿Con Gasparina? ¿Qué haré con esta mujer? ¿Con este hombre? No, Dios tiene un plan perfecto. Dios ya sabe qué va a hacer con nosotros desde la fundación del mundo. Cuando Dios habla debemos atender y obedecer. Pare de contar. Y cuando Dios no nos habla y no nos responde, debemos esperar. Debemos esperar. Un joven está orando diciendo, Señor, confírmame si esta es la mujer con la cual me debo casar. Y si no escucha ninguna respuesta de Dios, no es que, ay, el silencio de Dios es un sí. No, el silencio de Dios no dice nada, es un no. Espera. Alguien está orando hoy, ay, Diosito, me divorcio, me caso con otra, con la vecinita, o con la vecina que va al frente. Mi esposa es de 40, este es de 25. Señor, es un buen negocio, me rebaja tantos años. Señor, responde. Dios no le responde nada. Y hay gente que piensa que cuando Dios no le responde nada es una respuesta afirmativa de Dios. Y la realidad es que es un no rotundo. Alguien está orando, ay Señor, haré este negocio, y Dios no le responde nada. Y se mueve antes de todo, antes de nada, se mueve antes de que Dios le responda, hace el negocio y le va mal. ¿Por qué? Porque no se esperó a la palabra de Dios. Y así es el pueblo, muchas veces no se espera moverse en la palabra de Dios. Hacen conforme a sus gustos y conveniencias. ¿Y sabe qué? Hay 2 tipos de voluntad. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad permitiva. Dios a veces nos permite hacer las cosas por nuestra dureza, porque somos impetuosos. No nos gusta ser pacientes, pero cuando nos vemos en la voluntad perfecta de Dios, Dios nos abre puertas, Dios nos habla, nos confirma, nos reafirma y nos bendice en todo lo que hagamos. Una jovencita está orando, Dios, le aceptaré a Melchor para que sea mi novio. Pero no es cristiano, pero tiene temor de Dios. Me dijo que sí le gusta ir a la iglesia, nomás que sus papás no le dejan. Me dijo que si me casaba con él me iba a mandar nomás a la iglesia. Y que no me iba a exigir que me case por la iglesia católica o por la otra religión. Y se ponen a orar y orar y orar y orar y no responde nada a Dios. Y dicen, como Dios no me respondió, pues ahora hago lo que yo quiero. Porque tal vez Dios no sabe qué mismo quiere conmigo. Hay gente así.
Hay gente que se equivoca y desobedece de esa manera. Y ese fue el pecado de Saúl. Quiso entender de Dios lo que Dios no dijo. Dios le dijo a Saúl, haz esto, esto y esto y punto. Pero Saúl comienza a guerrear, comienza a batallar y comienza a ver esas vacas, comienza a ver esas ovejas que trasquiladas eran así, como con lana, eran muy enormes. Comienza a ver unos camellos con espalda rectita. No necesitaba quiropráctico para nada. Dice, no, qué lindos camellos, qué lindas vacas, ni cachos tienen, son vacas fieles. No, ¿cómo los voy a matar? Yo creo que Dios me dejó esto porque yo decida. Como yo soy rey, yo voy a hacer lo que yo opine mejor. Y ese es el error que muchos cometemos. Queremos decidir sobre la decisión de Dios, creyendo que es mejor, pensando que vamos a tomar una decisión mejor que la que Dios ya tomó. Levanten la mano los que se creen mejores que Dios, para apedrearles por mentirosos. Por lo tanto, no demoró la sentencia de Dios para Saúl. Más adelante, en el capítulo 15, versículos 13 al 15, versículos 21 al 23, le dice, serás cortado del trono. Y esa noticia para él fue como un balde de agua fría sobre su espalda caliente. Porque ya se había acostumbrado y le gustó esa vida de ser rey. Saúl ya se acostumbró a ser rey. Y cuando Samuel le dice de parte de Dios, serás cortado del trono. Serás cortado del trono. Esa noticia para Saúl fue un baldazo de agua fría. Él ya se acostumbró a ser rey, él ya se acostumbró a esa vida. Y ahora que finalmente se hizo la idea, Dios le desecha. Ya sabemos al fin de todo. Cuando Dios ordena obediencia, cuando Dios ordenó obediencia a Saúl, él prefirió agradar a los hombres antes que a Dios, y para contentar a Dios presentó sacrificios. Le pongo un poquito más claro, le parafraseo, le hago un puente a lo que sucede el día de hoy. Un hombre desobedece la palabra de Dios, rompe su pacto de matrimonio, se acuesta con otra mujer, y viene a la iglesia, dice aleluya, llora y da una buena ofrenda porque piensa que con su ofrenda va a contentar a Dios. O, en el peor de los casos, el mismo hombre va a pecar, viene a la iglesia, llora y llora. Cualquiera dice, qué siervo de Dios, cómo se quebranta en la presencia de Dios. Sube, canta, predica o hace cualquier servicio en la iglesia y piensa que porque ya lloró y porque ya hizo la obra en la iglesia, Dios se quedó contento. No es así, mi amado hermano. Hay jóvenes que pasan, se meten en las casas, jovencitas que se meten en las casas del novio, tienen relaciones, salen de la casa, se bañan bien, lloran bien, piden perdón a Dios y piensan que ya Dios se quedó contento. Y después siguen y siguen y siguen. Hombres y mujeres, jovencitas y jovencitos que conocen la palabra de Dios. Pueden haber venido a la iglesia, pueden haber recibido una gran palabra profética. Dios te va a enviar a las naciones, serás un apóstol, serás un profeta, orarás por los enfermos y se sanarán, orarás por la gente y será bendecida, será llena del Espíritu Santo de Dios. Puede haber recibido grandes promesas de Dios, pero si ese hombre no se mantiene fiel al Señor y comienza a jugar con Dios, un día estoy bien y otro día estoy en el pecado. Un día estoy en los caminos del Señor y otro día hago lo que yo quiera. Pero con tal que después regrese a la iglesia y le pida perdón a Dios. Discúlpenme, Dios no es un Dios de juego. Un día, Señor, yo te sirvo. Yo te pongo mi vida a tus pies. Al siguiente día te quito mi vida, Señor. Yo tengo que trabajar. Tengo que estudiar, tengo que levantarme. O sea, le entregamos esta vida y después le quitamos la vida. Usted le regala algo a alguien y después le dice, presta para acá. No lo estás usando, presta. Devuelve. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Como Dios demandó obediencia, nosotros debemos obedecer.
No pensar que por mi desobediencia luego doy una buena ofrenda y Dios se va a quedar contento. A Dios no se lo soborna, aunque muchos piensan que se lo sobornan. A Dios no se le soborna con ofrendas, con dinero, con donaciones. A Dios no se le soborna con servicio ni con lágrimas. A Dios se le obedece y punto. Y punto. Por otro lado, la historia de David. Hasta ahí la desobediencia de Saúl. El final de la desobediencia de Saúl es que fue cortado del reinado. Un demonio, un espíritu maligno, de parte de Dios, fue enviado a él para que lo turbe, para que lo vuelva loco. Y Saúl termina suicidándose. Para algunos locos filósofos dirían, qué linda, es la mejor muerte, el suicidio, la más dulce, es la que uno determina. Déjense de locuras. Creo que se fumaron de algo pasado ya. El suicidio es el camino directo al infierno. Ningún suicida heredará el reino de Dios. Y qué pena, Saúl pagó los platos rotos y evidenció que él no debió haber sido rey. Por otro lado, la historia de David es muy distinta. Cuando consagraron como rey a Saúl, estaba todo Israel ahí reunido. Cuando consagran a David, estaban solamente sus hermanos, su padre, Samuel, y unos cuantos ancianos de Belén. David se dice por el historiador Josefo que David era un niño que no debía nacer, ya que fue el fruto del adulterio de su padre, argumentando que siendo el último hijo no le permitía vivir con ellos en la casa, sino en el campo cuidando las ovejas. El Salmo 51 dice David, en pecado me concibió mi madre. Es decir, David no era aquel hombre gallardo como se menciona en la genealogía de Saúl. Un gran hombre, un hombre valeroso, tuvo otro hijo valeroso y tuvo otro hijo valeroso. Y sí, fue padre de Saúl y Saúl fue un hombre, qué lindo. De David se dice que su padre Isaí llamó a sus 7 primeros hijos, y luego por la interrogación de Samuel dice, sí, tengo otro. Y lo dice con vergüenza y lo manda a llamar. Y era la vergüenza de la casa, no era el orgullo como Samuel. David era un chiquito, mal alimentado, desnutrido, mal vestido, no olía bien, vivía entre las ovejas, tenía olor a bosque. A bosque no te has bañado. Pero hay una diferencia entre Saúl y David, y es que David era temeroso de Jehová. ¿Cuándo se conoce que el oro es verdadero? Cuando me casé, yo tenía un poco de oro y fui donde el joyero y le pedí que me haga unos anillos con ese oro, y el joyero tomó el oro, le puso un químico, dijo, parece que sí es buen oro, pero al final tomó el oro y le puso a prueba en fuego. Y en el fuego se prueba cuando el oro es verdadero. En el fuego se prueba si es que el oro es verdadero o falso. Cuando es sometido al fuego, se conoce cuando una persona es valiente o solamente es una bocona, alguien que le gusta presumir. De igual manera, cuando una persona se dice ser valiente, se lo conoce cuando llega el momento de la prueba o cuando tiene que enfrentar un obstáculo. Los hermanos de David presumían de mucha valentía, de mucha gallardía, de mucha fuerza. Saúl pensaba, él se decía que él era el Superman de ese tiempo, el Superman hebreo. Pero cuando Dios pone un fuego de prueba, se evidenció quién era quién. Todos ellos se escondieron en una cueva, pero cuando sale David y ve ese Goliat, ese gigante, le dice, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo hoy mismo te cortaré la cabeza. Notemos, perdónenme, algo usted diría, claro, David tenía el Espíritu de Dios, pero cuando Saúl fue consagrado rey, también tenía el Espíritu de Dios sobre su vida. La diferencia está en la obediencia.
En la obediencia. Usted pudo haber aceptado a Cristo Jesús, usted puede hablar en lenguas, puede haber tenido un ministerio grande, un don espiritual tremendo, pero si usted se sale de la obediencia y se cambia a la obediencia, usted ya no es nadie. David, en cambio, se somete a la obediencia de Cristo. Era un varón temeroso de Jehová. Temeroso de Jehová. Y cuando ve al gigante, Dios le respalda por su obediencia y su fidelidad. Nótese algo. A David lo consagra como rey un día. En la casa le dan tremendo banquete, le sirven a la mesa, se acaba la mesa, el banquete, se va Samuel, se van los ancianos, su padre Isaí le dice: David, lavas los platos, guardas la casa, limpias la mesa, haces los trastes y te regresas al campo. Cualquiera diría: no, ¿qué mismo? Cualquiera renegaría, cualquiera refanfañoría, bueno, esa palabra, gruñiría como otro. Cualquiera reclamaría y zapataría y reclamaría y se jalaría los pelos y diría: ¿de qué me sirvió? Pues sigo haciendo lo que decía antes o me vuelvo atrás. Pero David permanece fiel al Señor. Aunque David ya había sido consagrado como rey, siguió cuidando las ovejas. Y si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondrá el Señor. David de las ovejas, de ser pastor de ovejas, pasó a ser el pastor de Israel. Estar tras un rebaño de 4 o 5 ovejas malolientes, viviendo en el campo, aguareciéndose de la lluvia bajo un árbol, pasó a estar en el palacio del rey. Pasó a estar en el palacio del rey. Su vestido, sus trajes, era una ropa harapienta que por ahí le regalaron. Las obras de los hermanos. Hoy, David, por su obediencia, viste de gala. Tiene ropa de rey. Antes David comía hierba con las ovejas y algún fruto del árbol y carne de lobo por ahí. Hoy David come banquetes del rey.